Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y cortita. Ya, estamos con Rodrigo Pérez y estoy muy emocionada. Destacadísimo actor de cine, teatro, televisión, director teatral, un creador y además amigo de la casa. Rodrigo fue de los primeros que nos mandó saludos y parabienes cuando recién partimos, hace 6 meses atrás. ¡Qué Rodrigo. suerte! Por supuesto, y ahora estás acá, Rodrigo, no sabes la alegría que nos da. Y estábamos hablando fuera de micrófono de tu muy ocupado año 25. Sí, hace 2 años que vengo, no más que vengo hace mucho. Harta cosa. Ahora, lo que a mí me entusiasma también es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a ver la provincia, tu compañía ahí en el Teatro de la Memoria, pero me encanta que estos años te hemos visto colaborando con otras instituciones, sí. Con Noche de Reyes que hiciste justo al Teatro Nacional Chileno y que se remontó en la Católica, cosa que me encanta, ese cruce de universidades. Fue bueno eso. Sí, estuvo la Gabriela acá del Teatro UC contándonos respecto a ese cruce entre teatros universitarios. Ahora estás actuando en el Teatro de la Católica. Exactamente. En Las Tres Hermanas, que voy a ir a ver, la Nelly vi un pedacito porque fue a la muestra de prensa y hizo un video al respecto, pueden buscarlo en nuestro feed. Y ahora está de vuelta Vania, Escenas de la Vida en el Campo, que también es una colaboración con el Teatro Ictus. Exacto, es una colaboración súper interesante porque me convocan a mí como director, pero como director de una compañía. Entonces yo llevo a los actores que trabajan habitualmente conmigo y hacemos este cruce con las personas de Ictus, y es una coproducción en realidad, ¿sí? Y es fantástico. Fantástico, y no solamente llevo actores, sino que llevo a nuestra dramaturga, Leila Selman, de la cual yo me siento profundamente orgulloso, que es esta dramaturga magnífica, maravillosa, única. Cuando esté en Santiago la tenemos que traer de la para ciudad de acá. Concepción. Está haciendo clases en la Católica, viene los martes, por cierto. Vamos a pasar el dato. Sí. Tenemos harto que conversar con Leila. Sí, está súper trabajadora y armando unos proyectos bien, bien bonitos allá y acá. Oye, ¿la trilogía se pretende volver a ella? Ya estuvimos 2 años dándola, pero mira, lo que pasa es que nosotros como compañía, Teatro de la Provincia, nos ganamos este fondo de trayectoria. Sí. Nosotros somos bien discretos, entonces no andamos publicando, bravo, ganamos. Pero vemos los resultados de aquello. Claro, lo que significa que a partir de este mes empezamos a trabajar y nos toca hacer 2 remontajes. No nos toca, deberíamos hacer un remontaje y una nueva obra. Nosotros vamos a hacer bastante más que eso, por cierto, porque somos un poco enfermitos de la cabeza. Y una de aquellas cosas es el remontaje de La Ciudad de la Fruta de Leila Selman y el montaje nuevo, que es una obra que es, no sé cómo se dice, cuando es después de la primera. La Ciudad de la Fruta es la primera, la segunda es Después de la Fruta. Ya. Que es una obra que todavía no hemos secuela. hecho. La secuela, tú lo has dicho, porque la otra es la precuela. Claro. Claro, exacto. Y vamos a hacer además un remontaje que va a ser más un nuevo montaje de la primera obra que yo hice profesionalmente, digamos, que fue un monólogo de la Claudia de Girolamo que se llamó El Vicio Absurdo, sobre Virginia Woolf. Wow. Y vamos a volver a él 34 años después. Con Claudia. Con Claudia. Que es profe de esta universidad. Sí, ¿no? lo Tú sé, sabes. por supuesto. Oye, qué emoción ver eso. Va a ser súper lindo. Y te tengo otra papita. A ver, me encanta. Rodrigo, Yo sé que tenemos que hablar de Vania, pero esta No, papita sí, está buena. importa. Es que en diciembre empieza, ahora lo puedo decir, montaje para abril, Varas, Teatro Nacional, Casa de Bernarda Alba. Tu versión de la Casa de Bernarda. Sí. ¿Y quién dramaturgia? Yo, pero él muy cerca, o sea, el original en el Ya. fondo, haciendo unas cositas, con la Claudia de Bernarda Alba. ¡Qué emociones varias! Me pasaron muchas cosas con eso. Además porque es una hora súper importante. Creo que hay No, además que tratar son el aniversario número, no me acuerdo, 70, 80, es del 36 ahora, del asesinato de García Lorca. Los 90. 90 años. Sí. Oye, hartas cosas se vienen muy entretenidas y ahora mismo está pasando Vania, Escenas de la Vida en el Campo, que está basada en Tío Vania de Anton Chekhov, pero tiene algunas... Es una versión escrita hermosamente, a mí encuentro que es realmente notable, lo digo porque no lo hice yo, de la Leila Selman, la versión de este clásico de Chekhov, que sitúa, es exacta la historia, con unas salidas de madre pequeñitas, sutiles, contemporáneas, y que yo encuentro realmente hermosa y conmovedora, y que le permiten a los actores entrar en unos universos afectivos realmente hermosos. Tú sabes que a mí lo que más me gusta en el teatro
es ver a los actores actuar. Sí. Me fascina. Y acá está todo dado para que eso ocurra. Por quiénes son ellos, los que actúan, y por el material textual con que estamos trabajando. Uh-huh. De hecho, un espacio súper despojado, hermoso, de César Erazo Toro, con una luz hermosa, que permite que los actores aparezcan en una dimensión, para mi gusto, notable. Voy a volver a lo de los actores, porque Ya. además el elenco de Vania es una cosa que, o sea, como cualquiera de esos nombres vale yo voy a ver cualquier obra con cualquiera de esos nombres, Sí. hay que decir. Hay pruebas de aquello. Está Nicolás Zárate, está Guillem Sepúlveda, está la Cata Saavedra, le mandamos un beso a la Cata, Emilia Noguera, Jaime Leiva y Camila Oliva. O sea, de verdad, el elenco es una cosa, una locura. Sí, además está hecho con la perspectiva de demostrar que la ficción es pega, bueno, obviamente la puesta en escena, pero fundamentalmente de los actores. Entonces hay cruces que son extraños. Uh-huh. Extraños en el sentido que la más joven hace a la más vieja. Sí. Por ejemplo. Y que pones a la Emilia Noguera de fea. De fea. Y la joven es la Cata Saavedra. Claro. Además, la Cata está tan bien en ese Genial, papel. sí. Es porque hace de la esposa, deseada por todos, Claro. de Guillem Sepúlveda, además que pones de viejo también. Claro, sí. Ahora, ¿por qué te gusta hacer eso? Hacer esos cruces. Porque resulta, es la Ujú. demostración de que el teatro tiene una capacidad de inventar una realidad, Ujú. de crear una realidad que a uno realmente, y uno se conmueve y cree. Por lo tanto, lo que uno hace arriba del escenario es crear una realidad. Ujú. Porque si tú dices eso no es verdad, pero es real. Ujú. Es real lo que pasa, es real los afectos que están puestos en juego. Y esa es la cualidad fundamental y la especificidad del teatro. Ujú. El teatro es capaz de hacerlo. Sí. Y se sostiene, estaba pensando que cuando yo la fui a ver, te vas a acordar de esta función, fue cuando se rompió la silla. Genial. Nosotros queríamos que se rompiera para siempre. Porque fue, y claro, yo después lo comenté con la Cata, con quien hago pilates en Pilates Kika. Mandamos saludo a Rodrigo. Que claro, que lo que fue espectacular era como que a ellos les dio ataque de risa, al público le dio ataque de risa, pero ellos siguieron en personaje y siguieron sosteniendo. Hay una escena donde están 4 personas sentadas en una banca y se quebró la banca. Y estaba pensando en eso, ¿no? En el trabajo de el teatro es real, esto está pasando, esto es único. Sí. Y nosotros, como compañía, subrayamos eso. Esa es nuestra pega como compañía. Si alguien quiere darle un sello, cuál es la cualidad o cuáles son las características fundamentales, el trabajo de los actores para crear una realidad frente a los ojos del espectador. Hay una ficción que se levanta y que uno la compra como realidad a puro trabajo de nada, sin truco, a puro oficio. Sí. Esa es nuestra cualidad, eso es lo que nos define, eso es lo que nos caracteriza. Y de alguna manera, lo que tú dices del ejemplo de la banca que se quebra en plena función, es un ejemplo de aquello. Sí. La ficción sigue. Por eso Sigue, lo y traje. uno ve y es capaz de seguir viendo el trabajo de los actores. Sí. Porque no es que desaparezcan, están muy presentes como actores. Pero uno ve el trabajo y ese trabajo produce una ficción que uno la asume como realidad. No, y además que en esa escena nadie salió de personaje. Les dio risa igual. Sí, Pero era como, Vania se estaba riendo, no me acuerdo el nombre de los personajes, pero el personaje que hace la Camila se estaba riendo, la Cata se estaba riendo, Sí, pero pues, eran en entonces- personaje. Sí, po. El Jaime casi se murió de la risa. Sí. Que el doctor. Pero había y me pareció tan bonito porque hubo una complicidad también con la audiencia que estábamos ahí. Es como, estamos todos jugando. Exactamente, eso es. Y además hay una comunicación que para mí es fundamental entre los actores. Los actores entran como grupo, y yo siempre, esa es la arenga, digamos, que entran a trabajar para crear una realidad en conjunto. Y yo necesito ayudarte a ti que tú hagas tu trabajo y tú necesitas ayudarme a mí. Y yo necesito de ti para poder hacer mi pega. Entonces no hay esa cosa de egos. Está súper borroneado eso. Es un trabajo que suena como a cliché, pero de verdad es colectivo. Y si no es colectivo, no resulta. En este caso, en lo que nosotros tratamos de hacer. Sí. Por eso es tan importante esta comunicación de ellos arriba del escenario. Absolutamente. Además, con tantos actores, con tanto camino, ¿no? Porque incluso uno ve, la Camila, que es la más joven, yo la he visto muchísimo en los últimos 2 años, Sí, haciendo po. muchas cosas muy Y distintas. cine mucho también. Entonces,
Claro, y cada uno y me ha pasado viendo teatro, Rodrigo, que cuando tú tienes a gente que es muy atractiva, que tiene mucho peso en el escenario, a veces pasa que se desbalanza, Sí. se desbalancea, no sé. Se desbalancea, digamos. ¿Ya? Hablemos en chileno. El equilibrio de una cosa que tiene que ver como que se desafina la otra. Sí, ¿No? Porque hay es cosas verdad. que están sonando más fuertes que otras. Y a mí me llama mucho la atención como uno teniendo actores de tanta trayectoria y de tanto peso cada uno por separado, y dos hablando de dos compañías, porque está, no sé, por Nico, Zárate, Y la Emilia, Emilia, y la Camila. y la Camila de Ictus, y tú traes al Guillem, y a la Cata, y a Jaime. Entonces este cruce también de gente que no necesariamente está acostumbrada a trabajar junta para generar esta armonía dramática, que es en caso de Vania, ¿no? Sí, y que yo creo que tiene que ver con ese principio de ponernos de acuerdo en que esto no se hace sin el otro, no se hace solo, y que yo trabajo para el otro. Y eso es un principio que nosotros sostenemos y defendemos como grupo humano, y no por principio hippie de que la vida... No, porque sale mejor. No tiene otro objetivo que el resultado sea el mejor posible. Eso Sí, es. y funciona. Ahora, otra pregunta que tengo para ti, hablando de los clásicos, ¿no? Porque esto es Chekhov, y además tú estás actuando Chekhov ahora en Las Sí. Tres Hermanas, y hace poquito pusiste en obra Noche de Reyes, que es una obra tan divertida, también una maravilla de observar y de observar el trabajo actoral. Estuvimos hablando con Diana Sanz, busqué la entrevista en nuestro YouTube. Está de vuelta ahora en diciembre. En diciembre en GAM. Así que- 5 funciones. 5 solamente. funciones, así que aprovechar eso. Y vas a estar trabajando con García Lorca el próximo año. Exactamente. Entonces, claro, y al mismo tiempo trabajas con Leila Selman, ¿no? Que es muy contemporáneo, que es muy escrito para el presente, desde el presente. ¿Qué te pasa con lo que te siguen diciendo a ti como director los clásicos, y como actor también los clásicos? A mí me gustan porque los clásicos son clásicos no porque sean viejos, sino todo lo contrario, porque son nuevos. Y son nuevos, ¿por qué? Porque han permanecido hablando de la condición humana. Y ahí hay mucho que cortar. Mucho que cortar. Y cuando uno lo pone en una puesta en escena que es contemporánea, y no porque uno se haga el chori, ni el lolo, ni el joven, sino porque uno está en el mundo contemporáneo, no es por ego que uno lo hace, porque es el lenguaje que uno tiene, porque yo estoy viviendo hoy día. Nada más que no podemos tampoco hacerlo isabelino. O sea, como, Claro, no, pues. claro, podría. Y ahí uno está haciendo más que arte, está haciendo cultura, que es la reproducción de aquello que alguna vez fue, y yo te lo muestro y te lo presento. Ahora, Pero igual no sé es una versión, Sí, porque- además no me saldría. Sí, además porque la materialidad, o sea, el Sí, rock no, theater porque- era otra cosa. No, es que además, claro, sí, y además yo tengo la sensación de que el ser humano cada vez se ha vuelto, aparte de, no quiero decir palabras feas, yo diría patético, pero vamos a decir ridículo. Estamos muy ridículos. Y poner en escena el ridículo humano junto a los grandes temas, no sé, los complejos de Edipo y todas esas cosas terroríficas, El poder. claro. Todas estas hablan del poder. Sí, pues, absolutamente. Ese cruce con nuestro ser humano hoy día, yo encuentro que es tremendamente productivo. Entonces no asumo un clásico con el terror que dan los clásicos. Lo asumo como un material para hablar de la condición humana. Y siempre funciona. Siempre funciona porque son clásicos por eso. No serían clásicos, no estarían. No sabríamos que existen otras obras. Esas otras obras que se fueron escritas antes no existen porque no hablaban de la condición humana. Sí. Por eso desaparecieron. Ahora, estoy pensando en estas dos que yo ya vi, Vania y Noche de Reyes. Además hay una tensión entre el humor y el drama. Ujú. Porque quizás esa misma ridiculez que queda expuesta, ¿no? Hay personajes que son sin quererlo muy graciosos, porque ellos no saben que son graciosos. No, pues esa es la nosotros sí. gracia. Claro. Pero también hay esta cosa del desamor, que está, de los quereres incompletos, ¿no? Y de la búsqueda de destino en ambos, especialmente hay mujeres en ambas obras que están buscando su destino a pesar de que se encuentran con una pared que les dice, no, mija, a usted no le toca, ¿no? Sí, bueno, además a mí me interesa mucho que haya, o sea, una obra de puros hombres no haría. No dirigiría. Porque no me interesa. Porque encuentro que es un desastre, francamente. Entonces, claro, la presencia femenina para mí es súper importante porque abre un universo que es un universo mucho más alejado del poder, más cercano al propio cuerpo, para decir lo mínimo. Sí. Ahí uno puede elucubrar 500.000 razones, pero básicamente
está lejos del poder, por una parte, y cercano al cuerpo. Y eso ya es un universo magnífico para zambullirse en él. Ahora, volviendo a esas dos cosas, ¿no? Como el poder aquello que se nos escapa y el cuerpo como aquello que solo tenemos. Nosotros tenemos el tremendo lujazo en este programa de tener todos los miércoles a la Millera y Lobos hablando de teatro. Imagínate el lujazo, sí. Tremendo. Y estas últimas 2 semanas hemos estado hablando de teatro y crisis y de teatro y catarsis. Aquí nos ponemos monográfica. Te invito a que veas el programa. Se fue al chancho. Sí. Pero además también es como estamos, ¿no? O sea, no, por supuesto. Tú como artista, como actor y director, eres muy consciente de cuál es la locación en que se arma una obra y en que se recepciona una obra también. Sí. Entonces, en este momento tan, ¿qué vamos a decir? Incierto, vamos a ser amables, incierto. ¿Cuál sientes tú que sigue siendo el rol de jugar a...? Uno puede decir cosas lindas respecto a eso, muchas. Mostrar que la comunidad es posible, por ejemplo. Sí. Eso es lindo y es verdad. Sí. Es verdad. Pero yo siento que está tan extremo todo, que yo creo que tiene un rol que todas esas cosas de ser comunidad, de contarse historias, de reflejar una realidad y que el público la vea, de un espacio que es efectivamente comunitario, en que está un espectador expectante frente a lo que nosotros estamos ofreciendo y se produce una comunicación importante. Todo eso, hoy día, deberíamos, o no deberíamos, nada deberíamos. Estoy en la misma parada. Nada deberíamos. Yo quiero. Claro, o nos invitamos abrimos una puerta hacia. Claro, sí. No. Nada se debe, porque nada sirve en el fondo. Pero yo creo que es el gesto para resistir al fascismo. No tengo más palabras que decir eso. Para describir que es un momento de resistencia al fascismo, con este tipo de acciones, que no tiene que ver con salir con una bandera roja arriba del escenario, que puede ser también. Pero quiero decir que este gesto de comunidad, la creación artística, el reflexionar sobre el cuerpo, el reflexionar sobre el alma, el reflexionar sobre las condiciones, el reflexionar sobre la pobreza, el reflexionar sobre las condiciones de vida de las minorías, etcétera, etcétera, todo puede reducirse en una acción antifascista. Sí. Porque es muy peligroso. Sí, además quizás como que nos estamos preparando para la tormenta, estamos aquí en modo arca, Radio Unidad se está armando como un arca, nos parece importante también esta idea de hacerlo juntos. Absolutamente, sí, por eso yo digo que esto es con. Si no es con, no resulta. Es así de simple. O de complejo. Claro. Si no es con, no resulta. Solito no resulta. Puede que resulte un rato y uno admira a esa persona, pero uno se fue de ahí admirando a una persona, pero sin el contenido de una obra, sin el trabajo de un equipo. ¿Me entiendes? Sí. No, para mi gusto no funciona. No, es que me voy a quedar pensando, Rodrigo, en esto de como un ejercicio de resistencia y contracultural a la hegemonía que nos está tratando de instalar la idea del otro como un peligro. Lo que hace el teatro es sentarte junto a un otro, sí, desconocido. Pegadito. Claro, a observar otredades, ¿no? Sí. Que estoy pensando en Vania, lo que a mí me pasó con Vania, que eran puros otredades, ¿no? Y probablemente no había ningún personaje que yo dijera, oye, ese personaje se parece a mí. Pero son todos muy seductores en su relato propio, ¿no? Y lo que vemos en Vania es cómo esos relatos interactúan. Se equivocan, se dan vueltas, vuelven, se caen, se paran, ¿no? Hacia el final se paran un poquito de, ya, este es mi lugar, ¿no? Pero es la búsqueda de ese lugar, sí, lo que asistimos en Vania. Sí, uno asiste a procesos humanos, con finales felices, con finales más o menos y con finales trágicos. Edipo es un desastre, pero uno asiste al proceso de vida. Y eso tiene un sentido, por trágico que sea. Y eso es muy seductor, porque a uno en sí mismo, en su vida personal, cuesta encontrar el sentido. Y cuando uno va al teatro, por trágico que sea, está viendo puros sentidos, para bien o para mal, pero sentidos. Y posibilidades. Y posibilidades. Aperturas de puertas, cerradas de puertas, uno ve. Uno siempre dijo, antiguamente, es un pedacito de vida y eso es lo seductor. Yo creo que sí, que es efectivo eso, pero yo creo que la mejor definición es decir que uno ve un proceso de vida.
Ujú, Un proceso de vida que sí tiene sentido, por trágico que sea su final. ujú. Por más trágico que sea su final. Y eso es muy esperanzador, aunque sea trágico. Sí. Porque uno dice, puede tener sentido. Sí, ahora yo pienso en Vania, no tiene un final trágico, tiene un final que en algún momento uno dice, ¿cómo van a resolver esto? ¿No? Chekhov, ¿qué estás haciendo? Pero a mí me gusta mucho la idea de repensar el lugar que uno ocupa. Que todos los personajes están en respecto a eso, ¿no? Es como, Sí. este es mi lugar, no es mi lugar, quiero este lugar, quiero otra cosa, ¿no? Y yo siento que esa es la tensión de Vania. Y creo que es muy fascinante observar, además, por favor, observar a Nicolás Zárate, Guillem Sepúlveda, Catalina Saavedra, Emilia Noguera, Jaime Leiva y Camila Oliva. Créanme que es un placer. Entonces, me pasé caleta de hora, pero decirles que Vania está en la sala Ictus, en la sala La Comedia de Teatro Ictus. Estoy buscando el dato hasta cuándo está. Hasta el 22. Hasta No, el- más. Miento, es que tengo tantas obras, una se Sí. acaba en el 22. Te voy a decir al tiro, jueves, viernes y sábados, eso se lo podemos decir ahí con toda tranquilidad, y que tengan toda la información, sigan ahí a Ictus, pueden conseguir sus entradas. Este domingo hay función también. Ay, función domingo, me encanta ir al teatro el domingo. Sí, hay función el domingo. Para que vayan a ver entonces a Vania y a todo este elenco fabuloso de actores y el talento de Leila Selma y el talento de Rodrigo Pérez dirigiendo. Gracias, Rodrigo, por venir, qué buena conversa. Gracias a ti, soy feliz. Me hace muy feliz que sea feliz. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a seguir hablando de crisis y de cómo cuidar nuestra salud mental en estos momentos tan inquietantes. Ya regresamos.